Amigos, son las 7:42 de la mañana. Vamos a conversar, nos mantenemos sobre ese tema vía telefónica con Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP. Antonio, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Eduardo, saludos a todo el equipo de trabajo. Antonio, primera pregunta. ¿De qué manera incide el aumento anunciado el sábado pasado, 1 de mayo, sobre la condición de los trabajadores venezolanos? Y tú puedes, si te parece, hacer la definición de las diferencias de lo que hoy es trabajar en la administración pública o en la empresa privada. Si es que hay una diferencia, por supuesto, tú vas a determinarlo en la respuesta. Sí, bueno, en primer lugar hay que recordar que el sector privado viene otorgando a sus trabajadores, yo creo que en la mayoría de los casos, por no decir todos, otro tipo de incentivos, ¿no? Como complemento del salario. Y esto los ha ayudado pues a mantener un nivel de vida, por lo menos la canasta alimentaria, para que ese sector pueda recibirlo. Siempre, generalmente ha sido así históricamente, Eduardo, de que el incremento del salario mínimo, los anuncios presidenciales siempre están por debajo de lo que vengaban los trabajadores del sector privado. Pero sí existe, por supuesto, esa referencia para algunos tipos de servicios, ¿no? Que siguen percibiendo ese salario mínimo. Ahora, con relación al sector público, seguimos siendo el salario más deteriorado de la región. Por supuesto, incide salarialmente, en poder adquisitivo incide muy poco, Eduardo, a pesar de que tenemos alrededor de nuestra escala, lo que se conoce como la escala salarial, tenemos una cantidad de elementos que ayudan al salario, pero que están deteriorados porque están calculados en base al salario. Pongo un ejemplo para que nos entiendan un poco mejor, ¿no? El salario de un profesional 3, el que más gana, en este momento, posterior al anuncio, queda en 20 millones de bolívares, ¿ok? A eso hay que sumarle un bono que se ha llamado de estabilidad económica, que se viene dando desde el año 2018, que es del 40% sobre ese salario, ¿no? O sea, sobre ese ingreso básico. Estamos hablando que un trabajador profesional con 10 años de servicio, 2 hijos, anda rondando los 34 millones de bolívares. Ese es el salario, $12, exactamente al cálculo del día de hoy, de acuerdo al Banco Central. El obrero calificado, que es un obrero que ya tiene especialización, ¿verdad? Que tiene alguna experiencia, tiene también 10 años, vamos a calcularle 10 años, que tenga también 2 hijos para hacer el cálculo igual, también anda rondando cerca de entre 9 y 10 dólares mensuales. Y por supuesto el bachiller 1, que es el que no tiene un nivel ni profesional y tiene también la misma antigüedad con los 2 mismos hijos, anda rondando algo similar, cerca de 7, 8, 9 dólares. A esto tenemos que sumarle esos bonos creo que lo conversamos la vez anterior, Eduardo, que son los bonos que se han llamado de máxima eficiencia, que se están dando a través del sistema Patria, que no tienen que ver con los bonos del carnet de la patria que se otorgan a la población en general, sino unos bonos que se están dando para los trabajadores de la administración pública, activos y jubilados, que andan sobre 15 millones del personal activo y 11 millones en los trabajadores pasivos, o sea, lo que se conocen como trabajadores jubilados. Esa es la realidad, o sea, en números reales, concretos, sin colocarle ni añadirle nada. Ahora, ni más, Antonio, ni menos. Antonio, es importante lo que tú nos puedas decir en lo siguiente. Partamos de que el salario no es suficiente. Hay algo que se llama hiperinflación, está el dólar incidiendo como lo sabemos, no hay redondeo, que eso también influye. Muy poca gente o el porcentaje de personas que ganan en dólares en el país es sumamente desproporcionado. Pero te pregunto, así como has referido los incentivos que hay en el sector privado, ¿cuáles son los incentivos que podrías comentar en la administración pública? ¿Y qué está pasando en la administración pública con la cantidad de personas en las nóminas? Ahí quería referirme, Eduardo. O sea, una cosa es el incremento del salario, escala, ese instructivo que fue impuesto, porque fue impuesto, es unilateral, una decisión unilateral que modificó los contratos colectivos. Pero una cosa es eso y otra cosa es algunos incentivos que se estaban, y escúchese bien, que se estaban otorgando en los organismos. Ejemplo, habían algunas jornadas de proteína para los trabajadores, habían lo que se conocen como estas bolsas
SLAP también para activos y jubilados, pero existía el transporte, que se había colocado estos transportes rojos, que son tan conocidos por lo menos en el área, en el distrito capital, pero hoy, en la actualidad, no existen. Nosotros hemos dicho que teníamos un HCM, un servicio funerario, que era quizás el gancho, el incentivo que mantenía a los trabajadores en la administración pública y no se iban. ¿Por qué? Porque lo que estaba alrededor del salario le incentivaba a mantenerse. El HCM, los servicios médicos, el servicio funerario, eso en la actualidad está deteriorado, Eduardo. O sea, nosotros tenemos un promedio de 1 millón de bolívares de cobertura HCM y esto no ha sido posible mejorarlo. ¿Qué propusimos? En la convención colectiva que debe discutirse del sector, se están discutiendo las del sector salud, sector educación y se introdujo la del sector público. Allí ese es el escenario ideal para mejorar las cosas que están alrededor del salario, para no seguir insistiendo en aquel tema del gasto público, de la hiperinflación, incrementarla, bueno, todo lo que los expertos han dicho que se ocasiona por el incremento salarial en un país con una economía como la nuestra. Entonces, hemos dicho que a través de la convención colectiva, sentándonos en la mesa, pero hay que hacerlo ahora, no vamos a esperar un año donde los trabajadores pues ya estemos en una situación más crítica de la que nos encontramos en este momento. Hay que sentarse a definir cómo mejoramos ese servicio asistencial, esa medicina preventiva, ese servicio funerario, porque es la verdad, Eduardo, se está trabajando a nivel de lo que se conoce popularmente como vaca. Muere un trabajador, muere un jubilado, muere un activo y empezamos entre todos los trabajadores a través de estos chats que hay en todos los ministerios, institutos, alcaldías, gobernaciones, empezamos a hacer una vaca para tratar de cubrir ese problema familiar. Y así sucede con la asistencia médica, ¿no? Solicitando los familiares recursos para atender un servidor público cuando teníamos una asistencia médica preventiva. Tenemos los recursos a través de ¿qué? Tienes una tesorería de la Seguridad Social que no tiene implementado en el país, como lo dice la propia ley, un servicio sustentable para atender a los trabajadores activos y jubilados. Bueno, vamos a revisar cómo se está manejando todo esto que está en la tesorería de la Seguridad Social, esos recursos, para llevarlos a la base, a la gente. Y el otro tema que hará muy importante sería los que se conocen como HCM, o fondos administrados de salud, que varían, ¿no?, de un organismo a otro. Pero esos recursos que el Estado recibe, que los organismos reciben, las alcaldías, las gobernaciones, ¿qué hace un trabajador? Que le contraten un servicio, una póliza de seguro que tenga una cobertura de 1 millón de bolívares. Entonces ni siquiera lo utiliza, porque no le resuelve absolutamente nada, Antonio, ni siquiera un examen médico. ¿Entiendes? Sí. Mira, Antonio, se me agotó el tiempo, pero en 1 minuto, se está yendo mucha gente, en razón de las evidencias que tú describes, se está yendo mucha gente de la administración pública. ¿Cómo sobrevive un trabajador del sector público? Bueno, el trabajador sobrevive vendiendo cosas con la ayuda de familiares, de hijos, en fin, todas estas cosas que la gente empieza a ingeniárselas como hacen todos los venezolanos, pero los servidores públicos quizás más por esta situación que ya narramos. Claro. En el que se han ido, por supuesto, se van lo más grave para la administración, es que se van los más calificados, los que pueden competir afuera del país, los que pueden acceder a mejores fuentes de empleo. Y en tercer lugar, pues sabremos cuando venga el retorno a la vuelta al trabajo, que cese esta situación gravísima de la pandemia, sabremos cuántos trabajadores se quedarán en la administración pública y cuántos preferirán pues quedarse vendiendo café o vendiendo algún insumo o dando servicios privados, porque esa es la verdad con estos salarios. Claro. Antonio, muy agradecido, siempre bienvenido. Gracias, Eduardo. Buenos días. Buenos días, Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP. Volveremos.